Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie La misteriosa voz de Dios, donde reflexionaremos en el episodio titulado Escuchando a Dios en el silencio, presentado por nuestro amigo de la casa, Sergio Espinosa. ¿Cómo podemos interpretar los silencios de Dios? ¿Y podemos escuchar la voz de Dios en momentos de quietud? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de temas que lleva por título La misteriosa voz de Dios. Le hemos llamado así porque muchas veces esperamos respuestas de Dios a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, respuesta a nuestras oraciones, los que somos creyentes. Y vemos que no siempre Dios nos responde de la misma forma. A peticiones similares que podamos tener tú y yo, Dios no nos responde de la misma forma, no nos responde igual. Y es por eso que nos estamos preguntando, estamos inquietos muchas veces por cómo Dios nos pueda responder. A veces esperamos respuestas de Dios similares a las que pueda responder a otras personas, pero no siempre es así. Y queremos en esta pequeña reflexión encontrar a lo mejor algunas respuestas a estas inquietudes. Cuando estamos con alguna dificultad en nuestras vidas, cuando estamos enfrentando problemas en nuestras vidas, oramos a Dios y muchas veces necesitamos una respuesta pronta. Y Dios muchas veces se tarda en respondernos y solo escuchamos silencio. No sé cuál es tu actitud cuando estás en dificultades. A lo mejor te retiras a un lugar de silencio para poder encontrar esa respuesta, o a lo mejor tú, todo lo contrario, prefieres tener ruido a tu alrededor, voces de personas, el ruido a lo mejor de la ciudad, de las bocinas de los autos. ¿En qué momento has preferido el silencio? ¿Qué ha pasado contigo en esos momentos cuando estás con dificultades? ¿Has buscado silencio? ¿Has buscado el bullicio? Y a pesar de los momentos que tú puedas escoger, o los lugares donde tú puedes escoger para estar en sintonía con esa respuesta no llega. Esa palabra de apoyo, a lo mejor de algún amigo, de algún cercano, o si tú eres creyente, esa respuesta de Dios no llega. Y a veces necesitamos estar en silencio para que podamos tener esa sintonía más cercana con Dios y escuchar esa respuesta. Y muchas veces ese tiempo pasa, pasan días, pasan horas, pasan semanas, meses y años, y no hemos encontrado la respuesta que necesitamos. Y si hemos orado a Dios, esa respuesta a la oración que nosotros hemos elevado a nuestro Dios. ¿Te ha pasado alguna vez eso?
¿Te ha pasado que necesitamos una respuesta rápida de Dios, audible, clara? ¿Y qué hacemos cuando esa respuesta de Dios no llega y parece que solamente escuchamos el silencio de Dios? La Biblia nos muestra muchas experiencias de las que yo te estoy hablando en este momento. Pero quiero en esta reflexión tomar dos ejemplos de dos personajes bíblicos que sufrieron momentos difíciles, momentos muy duros en sus vidas y que necesitaban respuestas de Dios. Uno de ellos es Job. Incluso de su historia hay un libro en la Biblia completo que narra su historia, su experiencia con Dios. Un personaje querido por Dios, cercano con Dios, conocedor del carácter de Dios. Un personaje que, según nos cuenta su historia, un personaje con muchas riquezas, con una maravillosa familia, con una esposa y hijos. Pero él no sabía que detrás de su vida se estaba tramando una historia, una situación compleja para el futuro de su vida. Y así fue que Satanás, sabiendo que Job era un hijo fiel a Dios, reta a una prueba a Dios y le dice, claro, él es un hijo querido tuyo porque tú le has dado todas las bendiciones que él necesita. Y le pide a Dios poner a prueba esa fe que tenía Job en Dios. Y Dios acepta ese reto y le dice, ok, toca a mi hijo Job, pero lo único que te pido es que no toques su vida. ¿Y cuál era la visión que tenía Dios de Job? Busquemos en Job 1:8, en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el versículo 8, y aquí aparece cuál era la visión que tenía Dios de Job. Dice, Dios es el mejor hombre en toda la tierra. Qué responsabilidad para Job esto. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Dios elige a Job para ser sometido a esta prueba de fe, porque Dios confiaba en él. Y aquí se desarrolla, durante los 37 primeros capítulos del libro de Job, momentos que fueron avanzando en crisis en su vida. Le quita todos los bienes que Job tenía, gran cantidad de animales, tierras, mucha servidumbre, un hombre riquísimo, y Satanás le quita todo lo que tiene. Y además le quita lo más preciado de su vida, que eran sus hijos. Cada uno de sus hijos muere a raíz de esta prueba. Y llega a tal punto su prueba que incluso su esposa, ya habiendo sufrido Job enfermedades, habiendo estado en lo más bajo de lo que un ser humano pueda vivir, habiendo recibido malos consejos de sus amigos, su mujer, ya en instancias de crisis, le sugiere que maldiga a Dios y que se muera. Job no sabía esta trama que estaba ocurriendo detrás de su vida, una trama espiritual. Pero sin duda que en muchos momentos Job dudó de la relación íntima que él tenía con Dios. Dudó después de los ruegos, después de pedir a gritos ayuda y alivio a Dios, no lo encontraba. El mejor hombre que Dios tenía en la tierra. Y en lugar de
Job seguir el consejo de su esposa de maldecir a Dios y que se muriera, Job elige dejar a Dios ser Dios. Hay un dicho por ahí que dice: no hay mejor muestra de fe que dejar a Dios ser Dios. Porque muchas veces nosotros, con nuestra mala sabiduría como ser humano, escogemos solucionar los problemas a nuestra manera. ¿Y qué dice Job? Capítulo 2 y versículo 10, en respuesta a su esposa, dice: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Muchas veces cuando estamos en bonanza, cuando recibimos las bendiciones de Dios, estamos en una relativa buena relación con Dios. Pero cuando vienen los problemas, vienen nuestras quejas, vienen nuestras dudas, vienen nuestras debilidades, se debilita nuestra fe y se debilita nuestra creencia en la existencia de Dios o en la relación que Dios tiene conmigo. Solamente después de estos 37 capítulos de sufrimiento de Job, viene una respuesta de Dios en el capítulo 38. Y aquí es donde aparece Dios. Durante estas páginas del libro de Job, y los invito a leerlo, vemos cómo el sufrimiento de Job, a pesar del sufrimiento de Job, Job se mantiene fiel a Dios. Pero Dios responde al cuestionamiento de Job, porque Job se cuestionó muchas veces de esa relación que él tenía con Dios. ¿Y qué le dice Dios a Job? Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Cuando creé el universo, cuando fui un Dios poderoso de creación y que incluso te creé a ti. ¿Dónde estabas tú? Y le reprocha a Dios a Job y le dice: dímelo, ya que sabes tanto. Finalmente viene la respuesta de Dios a Job. Y Dios restituye todos los bienes y los multiplica. Incluso dice el texto bíblico que Job volvió a tener hijos, y dicen que eran esos hijos más hermosos, hijos e hijas más hermosas que los que él tenía antes y de los cuales Satanás había permitido que murieran. Vino la respuesta de Dios finalmente. Vino esa respuesta a esa prueba dura y difícil que estaba ocurriendo a las espaldas de Job y que que Satanás estaba poniendo a prueba. Y la otra experiencia que les quiero contar es una experiencia también espectacular del profeta Elías. Elías, viviendo en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba apartado del pacto con Dios. Era el último profeta de Dios que quedaba, a diferencia de 450 profetas del dios Baal, un dios pagano al cual los israelitas estaban siguiendo, guiados por Jezabel, esposa del rey Acab, el rey de Israel en ese momento. Y Dios le pide a Elías, en esas condiciones, que vaya donde el rey Acab y le diga que va a llover después de más de 3 años de sequía que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y Elías decide poner a prueba al pueblo de Israel junto a los dioses de los profetas de Baal. Y de lo cual Elías sale exitoso de esa prueba. Pero a raíz de esa experiencia y donde mueren
estos 450 profetas del dios Baal, Jezabel decide vengarse de Elías. Y en el libro de Reyes, donde aparece esta experiencia, Primera de Reyes, donde aparece esta experiencia de Elías, en el capítulo 19, en los versículos del 2 al 4, vemos aquí la venganza de Jezabel contra Elías. Y dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la has quitado a ellos, a los profetas del dios Baal. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud que tuvo Elías a esta amenaza que hace Jezabel? El versículo 3 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Es extraña la reacción de Elías después de haber tenido la experiencia tan cercana con Dios, de conocer el carácter de Dios, de conversar con Dios permanentemente. A esta amenaza de Jezabel, dice que Elías se asustó y huyó al desierto. Caminó todo un día para salvarse de las amenazas de muerte de Jezabel. Y ahí él descansa al lado de este arbusto y reflexiona y le dice a Dios: estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Somos extraños los seres humanos, ¿cierto? Tenemos cercanía con Dios, tenemos respuestas de Dios, de milagros en nuestras vidas, de respuestas de Dios, pequeñas y grandes en nuestras vidas, como la experiencia de Elías, como la experiencia de Job. Pero a pesar de esas experiencias, como seres humanos, de repente huimos de Dios, nos alejamos de Dios, no escuchamos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y aquí Elías, ya cansado, ¿cierto?, de el sufrimiento que había tenido de llegar a ser el último profeta de Dios en Israel, le dice a Dios: estoy harto. Pero a pesar de esta queja, de esta protesta de Elías, Dios sigue con él y le manda un ángel para llevarle una respuesta a ese momento de depresión que estaba viviendo Elías. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 7 al 9, nos cuenta cómo se sigue relacionando Dios con Elías. Y dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Horeb también la Biblia lo llama al monte Sinaí, donde años anteriores Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, con esas tablas de la ley. Y ahora Dios le pide que vaya a ese mismo lugar. Y allí, dice el texto, Elías pasó la noche en una cueva, esperando respuesta de Dios a ese momento difícil y duro que estaba viviendo. ¿Qué habrá pensado Elías en este encuentro que se iba a producir entre él y Dios? ¿Cómo se iba a aparecer Dios? Él sabía de muchas experiencias donde Dios se había manifestado a distintas profetas de distintas maneras. Veamos qué sigue diciendo este texto en esta experiencia de Elías. En Primera de Reyes,
en el mismo capítulo 19, pero en el versículo ahora 11 al 13, vemos cómo sigue esta experiencia. ¿Qué le dice Dios ya habiendo pasado esa noche en esa cueva? Dios le dice: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué momento de tensión, qué momento de emoción, qué momento de incertidumbre sin duda estaba viviendo Elías. ¿Qué iba a pasar ahora con su vida? Huyendo de la muerte, de las amenazas de Jezabel. ¿Qué venía para él ahora de Dios? Y Dios quiere tener un encuentro con él. Y le dice: anda a la montaña, sube a la montaña, al monte Horeb, porque yo voy a estar por ahí, voy a pasar por ahí y quiero conversar contigo. Y Elías sube, y mientras estaba allí, el texto dice, el versículo 11 y 13 del capítulo 19, dice: el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. El versículo 12 sigue describiendo esta experiencia de Elías. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. 4 experiencias: un viento, un terremoto, fuego y silencio. ¿Cuál en esas circunstancias, en esas experiencias naturales, Elías esperaba que Dios estuviera ahí? Dice: un viento tan fuerte que destrozó la montaña y partía las rocas, y un terremoto, y fuego, y un silencio. Quizás Elías pensó en las experiencias que habían pasado otros profetas, que en ese gran viento, en ese huracán que pasó por ahí, Dios se iba a hacer presente, o en el fuego, o en el terremoto. La voz de Dios es un misterio. Y el texto sigue diciendo, en el versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías escuchó ese suave murmullo, esa brisa quieta, tranquilizadora, esa brisa que muchas veces nosotros necesitamos para nuestro espíritu, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Muchas veces a nuestras angustias, a nuestros problemas, a nuestras incesantes oraciones, esperamos que Dios nos responda lo que nosotros queremos escuchar, o lo que nosotros hemos pedido, o de la forma que nosotros creemos que Dios nos va a responder. Pero a veces pasa tiempo, como en el caso de Job, o a veces Dios responde en forma diferente a la que nosotros creemos, como en el caso de Elías. Si estamos viviendo un momento de oración por alguna petición que necesitamos urgente en la respuesta de Dios, sigamos orando. Examinémonos a nosotros mismos bajo la palabra de Dios, bajo el estudio de la palabra de Dios, para saber si en los caminos que estoy andando, caminando, son los que Dios quiere que yo lleve mi vida. Sigamos con fe orando a Dios y estemos atentos en nuestra sensibilidad espiritual para escuchar cuál es la respuesta finalmente que Dios quiere para mi vida. En los momentos duros necesitamos a veces la tranquilidad y la paz de ese silbido suave, apacible, que
Elías necesitó para tener calma en su vida y seguir caminando. O el tiempo que Job necesitó de la respuesta de Dios. Bueno, llegamos al final de este episodio y esperamos que este tema haya sido de ayuda y que haya sido también relevante para tu vida. Puedes encontrar más contenido disponible suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Para entrar en contacto con nuestra comunidad puedes encontrarnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en página web, como Somos Condominio. Si quieres participar de nuestros encuentros presenciales, eres muy bienvenido, muy bienvenida. Accede a nuestras redes para saber los días y horarios y ubicación donde nos encontramos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio. Nos vemos.